Antes de comenzar, quería recordarte que puedes formar parte del canal pulsando el botón de unirse. Disfrutarás de algunas ventajas exclusivas para que no dejes de ser terrorífico. Hola, ¿qué tal, terroríficos? La cultura japonesa es una de las culturas más interesantes del mundo y como tal se cuentan algunas leyendas que son, sin ninguna duda, perturbadoras. Es por eso que hoy apaga las luces y ponte cómodo, porque te presento 3 leyendas de terror japonesas para no dormir. Leyenda número 1. El teque-teque. En una ciudad de Japón vivía un joven estudiante de secundaria que todos los días para ir a la escuela tenía que pasar al lado de las vías de un tren. Al ir a casa volvía por el mismo camino, siempre teniendo cuidado de no acercarse mucho a los raíles, pues los ferrocarriles pasaban constantemente. Lamentablemente, la jovencita sufría mucho de bullying en el colegio, pues era muy tímida y retraída. Las chicas de su salón la señalaban y se reían a sus espaldas, sin que el profesor interviniera. Y es que en la institución los maestros tenían prohibido involucrarse en los asuntos personales de sus alumnos. Así que todos se aprovechaban de esta pobre chica, incluso delante de los mayores. Un día, al salir del colegio, unas muchachas la empezaron a perseguir para cortarle el cabello. Asustada, echó a correr por el camino de vuelta a casa con tanto ímpetu que resbaló en las vías. Un pie se le atoró entre las tablas, impidiéndole escapar de una muerte terrible. Justo en ese instante, un tren le pasó por encima, cortándola en dos desde la cintura y matándola al instante. Sus restos fueron retirados ante la consternación de los vecinos, quienes por mucho tiempo consideraron la posibilidad de cerrar ese acceso para los ferrocarriles. Al final, cuando la conmoción se calmó, el asunto quedó olvidado y todo volvió a la normalidad, o casi. Un día, las chicas que solían acosar a la joven fueron encontradas aterrorizadas en la zona. Afirmaban haberla visto y ser perseguidas hasta el cansancio. Decían que la muchacha solo tenía su torso, la cabeza y sus brazos con los que se desplazaba rápidamente, mientras sus hombros hacían un sonido muy particular. Teque-teque, teque-teque, teque-teque. Las muchachas se encontraban en tal estado de psicosis que fue necesario trasladarlas a un hospital para poder sedarlas. Lo cierto fue que nunca se las volvió a ver por el vecindario. Mientras tanto, otras personas afirmaron haber visto a la chica muerta de la misma manera que ellas habían descrito. La llamaron teque-teque por el espantoso ruido que hacía al caminar sobre sus brazos. Hubo quienes no dieron crédito a estos avistamientos, pero de cualquier manera no tardó ella en convertirse en una leyenda nacional. Cada vez eran más los individuos que afirmaban haberla encontrado no solo en las calles de Tokio, sino en tantas otras ciudades del país. Se dice que en la actualidad teque-teque sigue apareciendo para espantar a los incautos. Es un alma en pena que se siente muy sola y se ha dejado arrastrar por el resentimiento.
Cuando alguien se cruza en su camino, lo persigue por el suelo y las paredes, moviéndose como una araña encima de sus dos brazos. Si logra atrapar al desafortunado, lo parte por la mitad para volverlo como ella y vengarse del sufrimiento por el que pasó en vida. Leyenda número 2. Okiku, la leyenda japonesa. Eikichi Tsukushi era un joven de 17 años que habitaba en Sapporo, ciudad japonesa muy célebre de la isla de Hokkaido. Corría el año 1918 y transitaba por la calle de Tanuki-Koji en busca de un regalo para su pequeña hermana, Okiku, quien solo tenía 2 años. Al parar en una tienda, reparó en una hermosa muñeca que de inmediato llamó su atención. Su carita era muy fina y sus cabellos eran negros. Vestía un kimono tradicional en colores rosa y morado. A Eikichi le recordó muchísimo a la niña y decidió llevársela. Desde el primer instante en que la recibió, Okiku quiso mucho a esa muñeca. No se despegaba de ella ni un instante, llevándola consigo a todas partes. Desgraciadamente, la niña enfermó de una gripe terrible al poco tiempo y, al no contar con las atenciones médicas necesarias, la enfermedad se complicó y ella murió. Con gran pesar, su familia dispuso los funerales pertinentes y cremaron su cuerpo. Cuando volvieron a reparar en su muñequita, eligieron colocarla en un altar que le habían hecho en casa. Así, todos los días podían rezar para pedir por su eterno descanso. Meses más tarde, la madre de Okiku se fijó en la muñeca y vio con sorpresa que el cabello le había crecido. ¿Cómo era eso posible? Cuando la mujer se la mostró al resto de la familia, nadie fue capaz de atribuir una explicación razonable a aquel fenómeno. Consultaron con su sacerdote, quien llegó a la conclusión de que el alma de su hija debía haberse alojado en aquel objeto. Era el tesoro que más había querido en vida y, al rezarle con frecuencia, sus familiares mantenían vivo su recuerdo en el mismo. Decidieron llamarla entonces, igual que a la niña, y dejarla en el altar. Mientras los años pasaban, el cabello de Okiku creció tanto que llegó a sobrepasar sus rodillas. Para entonces, la familia había decidido trasladarse fuera de Sapporo, pero no deseaban llevarla con ellos. Querían que su hija descansara en paz y sentían que, aferrándose a la muñeca, le impedían ese privilegio. En 1938, los Suzuki se presentaron en el templo Manenji, lugar en el que decidieron dejarla. Los encargados la colocaron en exposición ante la gente y muy pronto su historia se difundió por todo Japón. De todas partes del país, las personas llegaban para observar con sus propios ojos a la muñequita de largos cabellos. Luego empezaron a ir extranjeros y Okiku se convirtió en un misterio a nivel internacional. Aún hoy en día se mantiene expuesta dentro del templo. A menudo es necesario cortarle el pelo, pues ni un solo día ha dejado de crecer. Y aunque en el resto del mundo existen aterradores leyendas sobre muñecos poseídos, lo cierto es que con Okiku nunca ha pasado nada extraño, más allá del estado de su cabellera. Las personas del templo le tienen cariño y les gusta cuidar de ella como si fuera una niña pequeña. Y tal vez, en el fondo, todavía lo siga siendo. Leyenda número 3. Akamanto, el fantasma del baño. El instituto de Midori era uno de los más reconocidos en la ciudad de Tokio. Profesores estrictos, un montón de actividades y canchas enormes, junto con su propio auditorio escolar. Pero, como se suele decir con cualquier escuela de secundaria, aquella tampoco estaba exenta de tener sus propias leyendas. Rumores inventados, probablemente por los alumnos del último año, para asustar a los más jóvenes. Midori nunca había hecho caso de ellos hasta que un día, durante un receso, entró a los baños
del segundo piso. Eran los menos frecuentados del lugar, por una razón que ella no recordaba, pero odiaba encontrar el resto de baños tan repletos a esa hora. Se encerró en el último cubículo para hacer lo suyo y mientras se sentaba sobre el inodoro no pudo evitar acordarse de una de las leyendas más populares en la escuela, la del fantasma Acamanto. Acamanto era un espíritu que se aparecía en los baños de los estudiantes. Nadie sabía por qué o dónde había comenzado dicho fenómeno. Solo ocurría. Lo hacía justo cuando alguien se encontraba distraído dentro de algún cubículo y siempre se presentaba con la misma pregunta: ¿quieres papel rojo o azul? De la respuesta del infortunado dependía salvar su vida. Quienes optaban por el papel rojo sufrían un corte profundo en la garganta que los hacía desangrarse hasta morir, con las ropas vueltas de un color carmín, al igual que su sangre. En cambio, los que elegían el azul eran estrangulados por Acamanto de tal manera que el rostro se les ponía violeta. Si te atrevías a engañar al fantasma pronunciando algún otro color, eras arrastrado con él hacia una dimensión desconocida, probablemente el infierno donde habitaba. La única manera de sobrevivir a la trampa de este ser era rechazando todo cuanto ofreciera. Acamanto era muy astuto y trataría por todos los medios de hacer que eligieras alguna tonalidad de papel. Pero si tus respuestas eran siempre evasivas, eventualmente se cansaría y terminaría dejándote solo. Había en el colegio muchos alumnos que por hacerse los interesantes habían afirmado haberse encontrado con Acamanto. Otros, mucho peores en sus habladurías, afirmaban que los estudiantes que se habían ido de un momento a otro a mitad de curso, en realidad habían sido arrastrados por Acamanto hacia su dimensión oscura. Los adolescentes eran los peores a la hora de inventar falacias. Vaya tontería, se dijo ella sonriendo. Un silencio total se había apoderado del baño. No se escuchaba el menor sonido, ni siquiera de las llaves o alguna puerta en los cubículos restantes. Midori se encontraba pensando en lo raro que era esto cuando tuvo un mal presentimiento. En ese momento, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Una mano larga y huesuda surgió por debajo de la puerta del cubículo, extendiéndose hacia ella con sus uñas largas y sucias. No veía los pies de nadie al otro lado. Entonces, una voz que le paralizó por completo le hizo una pregunta: ¿quieres papel rojo o azul? Bueno, terroríficos, ¿qué os han parecido estas 3 leyendas japonesas? Déjame tu opinión en comentarios y si el vídeo te gustó y quieres más partes, deja tu me gusta. Gracias por verme un día más y que tengáis felices pesadillas.